Para responder esta pregunta tenemos una noticia publicada en el diario El Espectador del 2022 que decía que Colombia estaba entre los 20 países en riesgo de enfrentar hambre aguda para ese año según la FAO. Si quieren analizar el mapa detenidamente pueden pausar el video ahora. Muy bien, vamos al texto de la noticia. Pausando el video ahora se leerá la primera parte. Segunda parte de la noticia. Pausando el video ahora. Ahora sí, la pregunta es, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas abreviadas en inglés. Y el F tiene que ser por Food. Y el Programa Mundial de Alimentos, que es el PMA, hacen este tipo de publicaciones porque es que publicaron un informe, decía la noticia. O sea, el espectador dice, ojo que estas dos entidades publicaron un informe. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué la FAO y el PMA hacen este tipo de publicaciones? Vamos a descartar la opción D inmediatamente porque no son ONG. ¿Y qué es una ONG? Organización no gubernamental. Como su nombre lo indica, es una entidad sin ánimo de lucro que no depende de los gobiernos, no gubernamental, no depende de los gobiernos y que generalmente se enfocan en causas sociales, causas ambientales, bueno, en protección muchas veces de derechos, etcétera. Entonces, la FAO y el PMA no son ONG y vamos a tener que cambiar esto por un rojito, ¿verdad? Es más bonito el rojito para poder hacer la X torcida que siempre hacemos sobre las respuestas que no son. Vamos a tener que descartar también la opción C. No podemos inferir a partir de esta información que deseen inducir el pánico colectivo, como alguien podría pensar para implementar políticas intervencionistas en los países mencionados. Es decir, es cierto que hay unos países que fueron señalados como puntos críticos de hambre, pero no se puede inferir de ahí que ni la FAO ni el PMA quieren implementar políticas intervencionistas. ¿Qué es eso del intervencionismo? Como su nombre lo indica, pues cuando hablamos de política intervencionista, podemos ver dos caras. Una, la política intervencionista interna de cada país, que es cuando el Estado interviene en la economía, como poniendo subsidios, dando subsidios, pues poniendo impuestos, regulando los precios, como por ejemplo cuando hay un salario mínimo que el gobierno lo fija, cuando le ponen un precio a la gasolina, el gobierno lo fija, cuando hay subsidios para grandes grupos de personas, millones de personas beneficiadas con un subsidio y cuando hay grandes impuestos para algunas personas o empresas. Eso es intervencionismo. La otra cara del intervencionismo es el intervencionismo externo y generalmente se da cuando los países que tienen pues más poder económico, político y bélico en el mundo, pues pueden realizar esas intervenciones y entonces vemos a un país que manda sus tropas por allá, a otro país para derrocar una dictadura o que mandan a apoyar en otros casos a algún grupo determinado. Ese también es intervencionismo, pero es externo. En este caso, ni la FAO ni el PMA podrían realizar políticas intervencionistas en otros países. Muy bien, vamos a tener que descartar la opción B. No es cierto que la función de la FAO y el PMA sea recolectar y brindar información veraz y oportuna sobre distintos temas de interés mundial. Para eso tenemos los canales informativos, pero la FAO y el PMA tampoco se encargan de distintos temas, tienen un tema en común: alimentación. FAO, Food, alimentos, Programa Mundial de Alimentos.
No es sobre distintos temas de interés mundial, sobre un tema específico que trabajan las dos entidades. La respuesta correcta entonces es la opción A. Las dos entidades son adscritas a la ONU y eso no teníamos que saberlo a partir del texto, pero ya nos decían que la FAO sí lo es. Que la FAO aquí dice claramente que es la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura. Del Programa Mundial de Alimentos no lo sabíamos y no estaban ustedes obligados a saberlo, pero después de descartar las otras opciones dicen, ah, bueno, pues el PMA parece que también es de la ONU y se encargan de realizar acciones conjuntas para combatir el hambre en el mundo. Ya como complemento, pues la ONU tiene distintas entidades u organizaciones al interior que se encargan de diferentes áreas de trabajo. Por ejemplo, la OIT se encarga del trabajo en el mundo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y están afiliadas o son están adscritas a la ONU. En este caso, las dos, tanto la FAO como el PMA, se encargan de combatir, bueno, encargan de realizar las acciones, intentan combatir el hambre en el mundo. Total, aquí la respuesta correcta es la opción A.